Bueno, Johnny, vamos a empezar ya con la entrevista de hoy. Te voy a dejar que introduzcas a nuestro invitado. Pues hoy tenemos en el programa a David Anrani, que luego me corregirá si lo he dicho bien. Y antes de nada queremos darte la bienvenida y gracias por dejarnos entrevistarte. Y para empezar nos gustaría que te presentases un poquito para que la audiencia te conozca. Buenas, soy David Zamrani Hernández, trabajo en el área de seguridad de Telefónica, concretamente en la parte de seguridad de infraestructuras, en defensa, vamos, y en un área de seguridad de Telefónica que es conocida como CDCO. Y básicamente me gusta mucho la tecnología, también el cine y sencillamente eso. Así, a bote pronto, eso. A grosso modo, claro. Lo cual te convierte en un entrevistado perfecto para el programa de hoy porque aparte de cine, como ya es habitual, lo hemos tirado todo por tecnologías, redes sociales, informática, seguridad y estos temas. Y de hecho, entrando ya directamente en materia, lo primero que te queremos preguntar, porque hemos estado antes hablando un poco de todos los sucesos desde las pasadas elecciones en Estados Unidos que han ocurrido con Donald Trump, con las redes sociales, el tema de Twitter, Parler, un poco todo este tema. Entonces nuestra primera pregunta es sobre tu opinión, aparte sobre este caso en concreto, si la tienes o si lo has seguido, sobre la censura en redes sociales a nivel general. A ver, sobre mi opinión sobre el tema, yo creo que es general, vamos, que es que Trump en parte es idiota y a partir de ahí ya yo creo que todo va en esa línea. Yo creo que no merece la pena ni debatir acerca de Trump ni de ese tema, ni de las medidas que toma, ni de nada. Bueno, no hay ninguna justificación al respecto. A través de lo de la censura sí que es un tema bastante curioso, muy abierto a debate y a opinión. Y mi opinión, y sí que hemos debatido sobre esto muchas veces, es... Una vez me contaron la paradoja de la tolerancia, y es que si todo el mundo era tolerante y nadie era intolerante, en el momento en el que hubiera un intolerante, pues esa persona obviamente se le toleraría esa intolerancia y por lo tanto al final dejaría de existir la tolerancia. Pues en este tema yo creo que es un poco igual. No, la libertad de expresión está bien siempre que alguien lo que diga no cohíba a otras personas. Y en el caso de personas como Donald Trump u otros muchos, que lo que hacen es privar, ¿sí?, los derechos y la libertad de expresión de otros, ya en sí eso no es libertad de expresión. No se le puede dar libertad de expresión a una persona que lo que va a hacer es eliminar la libertad de expresión de otras. Entonces, en ese tema, creo que esa es un poco la medida por la que deberíamos ver qué se censura y qué no se censura. Y luego, obviamente, en base a derechos también. ¿No crees que en este caso el CEO de Twitter se basó más un poco por su ideología que por decir su objetividad? Porque sí es verdad que, como hemos comentado antes en la noticia, uno de los tuits de Trump por el que fue censurado fue básicamente porque dijo que no iba a ir a la investidura. No fue porque fuese una llamada a armas o porque fuese un mensaje de racismo y tal. Fue básicamente que dijo, no voy a ir a la investidura. Y Twitter le censuró ese tuit y a partir de ahí se lió todo. ¿No crees que esa mano que digamos azul, porque Twitter es azul, digamos, tendría que medirse también en otro tipo de mensajes? Porque normalmente cuando vemos a gente que escribe en Twitter o se dirige a otra persona, yo he visto mensajes muchísimo más duros de los que suelta Trump en sus redes sociales. Bueno, el mismo Trump ha puesto cosas mucho más graves a lo largo de estos años. Y uno de esos tweets, que es de los más, digamos, más de niños que tiene, se le censuró por eso. Sí, a ver, así a bote pronto se me ocurre Abascal, que tiene también algunos tweets bastante curiosos y que no le han censurado. Bueno, creo que le censuraron una vez, me parece, pero vamos, vamos, en mi opinión no ha sido suficiente. Fuera de ofendiditos y tal, que yo no digo que cada vez que llamen a alguien gilipollas, a esa persona se le borre la cuenta. Pero sí que sí, en mi opinión, el bloqueo debería ser por promover una ideología que no está contemplada en el, digamos, en
como en los valores sociales aceptados que tenemos generalmente. O sea, me refiero, ya está a día de hoy aceptado que la mujer vota. Pues si una persona pone que una mujer no debe votar y promueve ese movimiento, eso, en mi opinión, debería ser investigado y bloqueado. Que no está siendo el caso. Que es lo que tú dices, que al fin y al cabo Donald Trump ha puesto muchos tweets peores, promoviendo otras ideas mucho peores, no han sido baneadas, y luego, por eso que no sabía concretamente que era por ese tweet, no sabía que era por decir que no iba a ir al Capitolio, pensaba que era ya por un cúmulo de cosas, ya por acumulativas. Pero sin duda no tiene sentido que haya sido por ese tweet y que no haya sido por otros muchos. Pero hablando de él, hablando de 1000 personas de Abascal, por ejemplo, o sin tener muy claro el Twitter ni se ha puesto alguna cosa, pero Jiménez Los Santos estoy seguro que alguna cosita ha puesto que podría haber sido bloqueada. Seguro. Seguramente. Sí, un poco por hilar, 100% seguro. Un poco con hilar con Estados Unidos, tema de mensajes y un poco política. Se dice desde hace bastante tiempo que la próxima guerra mundial será por Internet, desde ordenadores, y ya hemos visto, pues, yo qué sé, casos de típico, pues China roba datos a Estados Unidos, Rusia a Estados Unidos a China, Rusia, tal. ¿Cómo de real es esto? O sea, ¿cómo de cerca está una guerra online, digamos? ¿O a qué país tú crees que deberíamos temer más? A ver, el tema de compra de datos no es nada conspiranoico, o sea, es realista y en cuanto a seguridad, todos los que trabajamos en seguridad sabemos a ciencia cierta, no es algo, yo te digo, no es ninguna conspiración, que se compran accesos a otros países. Por ejemplo, una persona, obviamente siempre lo que te permite hacer ese ataque o no hacerlo es el dinero. Entonces, una persona que tenga suficiente dinero puede comprar a un equipo que compre un exploit, que es como se llama una vulnerabilidad, algo que te permite entrar en otro sitio. Puedes comprar un exploit, hay gente que los vende y empresas que los venden, y entrar donde tú consideres. Por ejemplo, tú compras un exploit para Windows, ¿vale? Que no se ha detectado y que nadie conoce. Tú lo compras, pagas un dineral por él y ya te permite el acceso en Windows. Y el Windows está en China, en España, en América, en cualquier parte. Entonces, eso es una realidad, el hecho de que se están comprando, y vamos, y el caso, a lo mejor no tanto de acceso a ordenadores, pero sí de cómo se puede, digamos, manipular un pueblo e incluso generar algo así como guerra, es el Cambridge Analytica, lo que hizo Donald Trump con los datos, en el que básicamente influenció a muchísima gente para votar en base a una publicidad que él había comprado. Entonces, esos son datos, me refiero, eso es verídico. Contando con que tenemos personas que están siendo influenciadas y atacadas en base a algo, el tema de la guerra ya es cuestión de que a alguien le interese o no. Me refiero, no creo que sea tanto una guerra de 10 años o de 20 años o digamos algo como lo que hemos vivido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial que hemos vivido, que ha sido algo muy físico, obviamente. Esto sería más casos puntuales, en mi opinión, casos puntuales que interesen a personas. Por ejemplo, China es capaz de robar datos a un país simplemente por el tipo de software que generan y venden los fabricantes y tal, y tienen datos que otras personas no tienen. Y luego América puede bloquear toda la importación de componentes de China. Entonces, en sí eso podría ser ya una guerra, lo único que a lo mejor no tiene muertos, pero en cuanto a víctimas puede tener muchísimas. En principal también la libertad de expresión y de compra y de todo. Entonces no es tanto una guerra en sí, pero sí que es algo que llevamos tratando muchísimos años y que sin duda está yendo a más. Me refiero, cada vez hay más ataques, son más constantes, a veces por motivos económicos, a veces por otros motivos, como en el Cambridge Analytica, por ejemplo, que indudablemente acaban siendo económicos. Y al fin y al cabo todo esto acaba siendo una guerra infinita en cuanto a personas que tienen dinero contra personas que tienen poder o que pueden ser influenciables. O sea, digamos que se están armando informáticamente los países de esta manera. Ya están armados, sí. O sea, me refiero, esto es algo que ya cualquier país puede perfectamente entrar a una página, comprar un montonazo de exploits y atacar otro país. Eso se puede hacer desde hace ya años. Ya te digo, al final... Claro, al final Trump,
Trump con lo de Cambridge Analytica jugó bien sus papeles, digamos, bien sus armas, porque al final no fue algo, digamos, ilegal. No, fue alegal, totalmente alegal, claro. Sí, también ese es el problema. Si no... son maneras de, ingeniería, digamos, sociales, son maneras de hacer cosas que desde luego no son nada morales y conseguir un beneficio como acabar siendo presidente de los Estados Unidos. Si eso si eso ya no es una guerra, o sea, si mediante, digamos, manipulación o eres investido presidente de los Estados Unidos, eso en sí podría ser ya una guerra. Aunque no tenga, ya te digo, no tenga ataques o sea, me refiero, si consideramos guerra el que un país acabe con otro tirándose cohetes, bueno, puede ser cuestión de informática, puede ser cuestión de que no. Pero sin duda si consideramos guerra el hecho de que un país esté robando recursos a otro mientras que el otro no quiere, eso ya es una realidad. Otra prueba del poder que tienen las redes sociales y la gente como tú, digamos. Bueno, es posible, como siguiente pregunta, que el espionaje político, en función de lo que estábamos hablando, haya alcanzado dimensiones verdaderamente preocupantes gracias al desarrollo, pues, de la tecnología, de la informática, ¿no? En particular también. Sí, sin duda. El ejemplo es el Cambridge Analytica. Me parece ya eso, cómo se puede influenciar a través de redes sociales en la población simplemente mediante publicidad. O sea, no solo tienes que dejar caer ciertas ideas y consigues ya que se vuelquen hacia un lado o hacia otro. Y no es nada complicado, me refiero, no estamos hablando de que haya un montón de, yo qué sé, de gente trabajando con exploits, haciendo movidas súper chungas, muy complicadas y tal, en absoluto. Simplemente tienes que poner un anuncio, te vas a Facebook Ads, pones un anuncio y lo enfocas en el tipo de público que te interesa. Y lo que obtienes como resultado es pues en ese caso una IRA genérica de un montón de personas o lo que tú quieras conseguir. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes suficiente dinero como para estar atacando constantemente a una persona con publicidad, me refiero, constantemente, mandándole constantemente los mismos anuncios, insistentemente, todos los días recibe el mismo anuncio o distintos anuncios pero del mismo contenido, obviamente ha calado totalmente en él la idea de lo que él has querido transmitir y al fin y al cabo es una influencia en su pensamiento y por tanto una manipulación. Sin datos objetivos, nada, que eso es a lo mejor el problema que hay, la dificultad de encontrar objetividad en Internet. Y ahí ya entramos en el tema de las fake news y, bueno, todo este mundo. Sí, que lo hemos hablado, de hecho, infinitas veces en este podcast. En anteriores episodios, ¿no? Como se suele decir, hemos hablado mucho de tema fake news y es un muy buen ejemplo, la verdad. Otro de los temas que queremos tratar es que es un poco cómo de controlados nos tienen. Porque la película que yo he comentado antes, que es la de Snowden, que es el caso famoso de Edward Snowden, pues relata pues el programa, digamos, de espionaje que tenía Estados Unidos para prever personas con ideología terrorista, digamos, no a favor de Estados Unidos, lógico, bueno, la película. ¿Existe un riesgo real de que se nos metan en nuestros ordenadores particulares en casa? ¿Existe ese riesgo o ya están en nuestras casas? No, a ver, bueno, te voy a contar una anécdota en primera persona. Yo empecé en seguridad con, creo que 13 o con 14 años, en primero o segundo de la ESO. Me metí en internet, busqué cómo hacer un troyano, me leí un tutorial y en cuestión a lo mejor de 3 semanas yo tenía un troyano que era un .exe, un ejecutable, que se lo envié a una persona y controlé su ordenador. Y esto fue recurrente. ¿En serio? Pero controlas absolutamente todo. Sí, y te digo, una persona con 14 años o 13 años, es que ni me acuerdo, mirando en internet, que no tienes que meterte en Tor ni, o sea, en la red, en la deep web ni nada. Simplemente tenías que buscar por internet cómo hacer un troyano, que por aquel entonces se llamaba Poison Ivy, lo podéis buscar, o Bifrost, estaban los dos. Te metes en internet, a día de hoy estoy seguro que puedes seguir haciéndolos. Había un programa para ofuscarlos que era para que los ordenadores no lo detectaran, que se llamaba Temida. Y con esos dos programas, el Poison Ivy
Y el Bifrost eras capaz de generar un punto .exe que te permitía controlar a cualquier persona que tuviera un Windows, el ratón, veías las contraseñas almacenadas, veías la webcam, escuchabas el micrófono, veías sus archivos. Cuando esa persona borraba los archivos, tú eras capaz de recuperarlos y verlos. Eras capaz de hacer en su ordenador cosas con más permisos de las que él podía. Él a lo mejor era un usuario limitado, pero tú entrabas como administrador. Porque, vamos, tenías la versión premium de su ordenador, básicamente. Tenías literalmente el mayor permiso que hay dentro de un ordenador y que no se consigue simplemente siendo administrador. Es un permiso que se llama de servicio y tenías un control absoluto sobre el ordenador, un control que ni el usuario puede tener. Entonces, imagínate, y eso te digo, personas con 14 años. O sea, y no es que yo fuera muy espabilado, en absoluto. Era seguir un tutorial en internet y ya estás. Te metías en Portal Hacker o en Infierno Hacker, que eran las típicas páginas de aprender este tema, y lo hacías en 3 semanas aprendí a hacerlo. Y me hinché a hacerlo. O sea, me refiero, no es que dijeras, bueno, pues a lo mejor fue una temporada en la que no había muchos antivirus, que va. Eso duró años. Y eso, por supuesto, ha evolucionado. Ahora es mucho más complicado, sí que es cierto, pero también se sigue haciendo. A día de hoy un niño de 14, 15 podría todavía seguir haciéndolo. Entonces ya no te quiero contar una empresa. Una empresa es capaz de hacer lo que quiera. Pero en verdad, en mi opinión, eso no es tan lo más preocupante. Sin duda que se pueden meter en vuestros ordenadores con una facilidad que fliparíais. El problema real está en la falta de sentido común, no en cosas tan... No es interesante atacar a una persona, no suele serlo. Es interesante a lo mejor atacar a Donald Trump para ver correos y tal, pero eso ya es otro rollo. Claro, entonces, sí, o sea, puedes hacer un ataque a un individuo concreto para ver la empresa, pero al fin y al cabo donde está todo el dinero y donde está viendo la mayoría de los ataques son ataques muy sencillos, que no tienes que hacer ningún virus ni ningún troyano, simplemente es... Pues, por ejemplo, a mi novia, de hecho, a Nare le pasó la semana pasada. Solo lo pasó una vez, pero fue la semana pasada, que se metió a ver una película online o algo así, le salió una publicidad y ponía, tu móvil ha sido infectado por un virus, descárgate este antivirus para eliminarlo. Todo esto le salía en el navegador. Obviamente en el navegador, eso era una imagen o un GIF que te decía... lo está viendo desde el móvil. Claro, eso es. Y le salió un pop-up poniendo que tenía un virus y que se instalara el antivirus. Se instaló el antivirus y el antivirus básicamente era una aplicación gratuita de un día o de 2 días en la App Store que al día siguiente te cobraban 30 euros, no sé si cada semana o algo así. Entonces es sencillo, simplemente hacer un pop-up en internet que lo hace, yo creo que un niño de 5 años, a la que esté un poquito espabilado, te hace un pop-up en internet y luego es hacer una aplicación en un store que te haga cobro. Le pones el precio que tú quieres por semana y ya está. Y obviamente Nare me llamó a mí, estuvimos mirando lo que era y lo eliminamos, pero generalmente imagino que la gente no se dará cuenta y que se percatará de eso en el momento en el que ya le han cobrado 100 euros, 200 euros claro. O lo que sea. Y ese es el problema más grave que veo. No es tanto el hecho de que te ataquen individualmente, pero sí los ataques colectivos que hay, o el WannaCry, o cosas así, que se hacen ya por joder o por afectar a la política, por ejemplo, española, como pasó con el WannaCry, que afectó muchísimo al IBEX 35 en general. O sea, pues nada, como para quedarnos tranquilos ahora. Os animo ya que estáis, os animo a todos a que os hagáis un troyanito y que empecéis a espiar a vuestros vecinos y... Yo, bastante sé ya de mis vecinos como para encima... No, déjate. Pero vamos, como para quedarnos tranquilos. La siguiente pregunta que te vamos a hacer va un poquito a colación tanto de lo que hemos hablado en la entrevista como en el programa. Porque aparte de, nos has estado comentando tema movimiento de datos, protección de datos, cosas que se mueven por internet. Hemos mencionado incluso cuando el tema de Donald Trump con Twitter, y te lo acabamos de recordar, que también Twitter ha tenido otras ocasiones para meter mano, ¿no?, a lo que pasa en su red social, como por ejemplo son organizaciones... vamos a decir, de dudosa búsqueda del bien común, por no decir directamente filoterroristas, ultraderechistas o cualquier cosa que también se podría decir, que se organizan a través de Twitter o de Facebook, que para el caso me vale igual,
Te hablo también igual de tráfico de fotos de menores que no se deberían mover, deep web, no sé, un montón de cosas que al final a lo que nos lleva es a plantearnos si alguien como tú que trabaja pues, en temas de seguridad informática y demás, cree que realmente hay que regular más y o mejor Internet, redes sociales, webs, este tipo de mundo, ¿no? Es buena pregunta y muy compleja. O sea, ni nos vamos a acercar a rozar ese tema hoy porque, ya te digo, eso puede ser una charla de 3 horas, pero Internet tiene... Ayer lo hablaba con mi madre. Internet tiene una cosa buenísima, que es la oportunidad que tienen personas de acceder a recursos o a información de manera gratuita. Es una pasada. Bueno, gratuita. Quitando el hecho de que tengas que ir a un ciber o que tu país tenga la oportunidad de tener internet y tal. Pero quitando eso, me refiero, una persona del tercer mundo, por ejemplo, podría empezar a formarse únicamente viendo internet, leyendo en internet, y acabar siendo una de las personas más especializadas en un tema concreto. Por ejemplo, supongamos que una persona que, no sé, pongamos que de Honduras tiene algún acceso a internet, empieza a leer sobre el lenguaje de programación Java, empieza a especializarse muchísimo y llega a un nivel en el que esa persona tiene un potencial increíble, mundialmente hablando, o sea, globalmente, no en su país. Eso es una oportunidad que desde luego no se ha tenido, yo creo, que nunca en la historia. Esa es la parte buena. La parte mala es desde la manipulación que hay, la adicción que hay, la facilidad que hay de que personas que no debieran se junten. Entonces, controlarlo es complicado, la verdad. Y nosotros, por ejemplo, que sí que trabajamos a menudo con la policía y vemos cómo ellos investigan... cómo son capaces de detectar ciertos grupos o núcleos de personas que están tramando, pues eso, desde terrorismo hasta simplemente estafas. Es una pasada ver cómo son capaces de detectarlo y las técnicas tan elaboradas que usan para pillarles. Y podéis ver vídeos de, por ejemplo, un chico que se llama Edu Soto y que trabaja también con la policía y que ha pillado a muchos estafadores. No es nada fácil en absoluto, me refiero, la policía está haciendo un trabajo brutal, muy complicado para detectar casos y aún así nos sobran malos. Entonces, no es fácil, sí, sin duda, sí. O sea, a tu pregunta sí que hace falta control, sí que hace falta una investigación mayor y ver qué está haciendo la gente en Internet, pero es casi imposible. Me refiero, siempre que quieras rehuir de ese control vas a poder. Siempre vas a tener canales de IRC, que es un canal de comunicación que no es tan fácil de rastrear. Siempre vas a tener la capacidad de irte a la Deep Web o incluso, ya no a la Deep Web, de conectarte tú directamente a la casa de una persona y mediante texto cifrado comunicarte con él. Es muy complicado. Lo único que puedes hacer es reducirlo, disminuir el peligro al mínimo. Y yo creo que eso ya se está haciendo y creo que más ya no se puede hacer. Me refiero, la policía está haciendo su trabajo, evoluciona muchísimo, va muy al ritmo de los estafadores y las empresas de seguridad como es Telefónica o pueden ser un montonazo más como ESET o muchas otras, hacen un trabajo brutal cogiendo a los mejores del mundo y concretamente en España tenemos un nivel muy muy alto en ciberseguridad para evolucionar esas técnicas de detección lo más posible. O sea que no es un mensaje alentador quizá, pero saber que no se puede hacer más y que se está pillando muchísima gente ya es algo, ya te hace sentir un poco mejor. Vamos, que Internet va 1000 pasos por delante. Básicamente. Sí, sin duda. Al fin y al cabo son 3 organizaciones para intentar equilibrar el trabajo de millones de personas que hay haciendo de todo. Me refiero ahí, o sea, no es que haya 1.000 millones de personas haciendo el mal, es simplemente que una persona hace una aplicación que es la hostia y llega otra persona y se da cuenta de que si usa esa aplicación de cierta manera se le saca un provecho buenísimo. Para el mal, obviamente. Entonces, ya son 2 personas trabajando para un objetivo malo. La que lo ha hecho sin conocimiento, porque ha hecho una herramienta muy buena para el mundo y tal, y el que lo ha utilizado de manera maligna. Ese es el problema que hay, que es muy difícil controlar todo eso y estar constantemente analizando
cuáles son los malos casos de uso que hay de cada aplicación. El Bifrost, de hecho, que el que os comentaba que era un troyano, era un ejemplo así. Realmente se llaman troyanos porque son herramientas de control remoto. O sea, está hecho para que tú desde tu casa, pues como un TeamViewer, que tú puedas controlar otro ordenador desde una parte remota, desde, por ejemplo, controlar el ordenador de la oficina desde tu casa. Pero si alguien descubre que puede hacer eso engañando a la víctima y diciéndole, oye, dame este número, pues al final lo que haces es meterte en su ordenador y controlarlo. O sea que realmente el programa es bueno, simplemente que si engañas a la víctima, pues consigues un mal uso. Y me ha resultado curioso que ahora nos cuentes que has estado trabajando con la policía. ¿Nos podrías contar alguna anécdota así guapa? No en plan, no, he hackeado a mi vecino Antonio y le saco las fotos que se hizo en verano el año pasado. Una anécdota guapa, de esas que digas, de aquí sale una película, una trilogía buena. Si puedes, ¿eh? A lo mejor ahora no nos censuran el programa por contar aquí cosas y aparece el FBI o yo qué sé. No puedo decir el nombre de dónde ocurrió esto, pero sí que puedo contar 2 anécdotas buenísimas. Una es pública y conocida, una es pública, la podéis ver en internet, y la otra no, la otra os tenéis que fiar de mí. Cuento primero la que no, la que no es pública. Es tonta, pero me hizo muchísima gracia. Una vez, trabajando en un sitio, había una persona que era muy buena en seguridad, pero un personaje de cuidado. Y el tío lo que hizo fue descargarse básicamente toda la base de datos de Pornhub, la página porno. Y se bajó toda la base de datos. Y un día, pues en dicho puesto de trabajo, apareció la policía y todo el mundo mirando. Y dijeron, oye, ¿eres tal? Dice, sí, pues acompáñanos, que estás detenido por haber hecho esto. Y nadie se había enterado de que había hecho eso. Y todas las personas que estábamos alrededor, y bueno, su jefe, se quedaron sorprendidos de Claro, porque encima lo hizo en el puesto de trabajo. Efectivamente, sí. Lo localizaron por el puesto de trabajo. O fallo de novato. Sí. Y era bueno, pero vamos, desde luego no confiaba mucho. Esta pregunta es probablemente lo menos relevante sobre todo el tema. Sí. ¿Qué clase de ordenadores, o mejor dicho, con qué capacidad de almacenamiento trabajabais para que le entre la base de datos entera de una página web de ese calibre? Porque no, en ese caso, sí. No creo que descargase el contenido en sí, sino que descargaría las referencias. Pero lo que hizo creo que fue como una inyección de base de datos y consiguió descargarse pues la base de datos en sí, el número de vídeo, el identificador, el nombre que tenía, las personas asociadas, todos los datos. Y lo que más se usa, vamos. Lo que más se suele hacer. Entiendo, vale. De trabajo. Tengo 5 minutitos. ¿Fumo, me tomo un café? No, me voy a bajar los datos de Pornhub. ¿Por qué no? Me acuerdo que le despidieron después de eso, pero la verdad es que en muchas otras empresas, por eso... Bueno, pues en muchas empresas contratan por cosas así, ¿eh? Por haber encontrado un fallo de seguridad tan grande. Pero claro, después de que venga la policía por ti, yo creo que ya la imagen no es del todo buena. Sí, igual no es apropiado. Y la otra anécdota, que sí que es pública y la podéis ver, y os animo para que veáis un poco hasta dónde llega el mundo de la seguridad. Hay un vídeo que se llama, dejadme mirar un momentito, porque lo tengo por aquí. Sí, hay un vídeo, hay una conferencia. Hay una conferencia que se hace en Las Vegas cada año, bueno, ahora ya se va haciendo en distintos países, que se llama la DEF CON, donde van los mejores hackers cada año a exponer lo que han hecho. Y bueno, ahí van personas de todo el mundo y cuentan qué es lo que han hecho. Las cosas más grandes que se han hecho en tema de hackers, pues se hacen ahí. Se hacen de manera anónima, se modifica un poco la información para que no parezca que lo has hecho tú y ya está. Y tú los pones y dices, pues me he encontrado esto es lo que alguien ha hecho, yo no sé quién ha sido. Y lo has hecho tú, obviamente. Pues un par de chicos, yo conozco únicamente a uno de ellos, hackearon todas las redes, o sea, toda la red de transporte de España. Y fueron allí a exponerlo. Hackearon la Renfe, hackearon el metro, eran capaces de ver las cámaras de seguridad, eran capaces de... Según me contó un chico, si no me acuerdo mal, tenéis el vídeo, explica todo cómo lo hizo, cómo encontró el acceso, cómo consiguió el acceso, por ejemplo, a las cámaras y todo eso. ¿No te dice el año? ¿El qué? El año de cuando hicieron todo esto no sí, el año fue
2013. En el año 2013 hicieron este ataque y en el vídeo, el 25 de enero de 2014, está la charla. Se llama How to Hack All Transfer Networks of a Country. DEFCON 20. Es cómo hackear todas las redes de transporte de un país. Y por Alberto García Hillera. Y pues... Bueno, este chico dice que dijo que se encontró un punto zip, se descargó del emule una película y que resulta que no era una película y que era el PowerPoint que él está explicando en la esta. Y básicamente habla de cómo hackear, pues eso, cómo hackear el metro, cómo hackeó la Renfe, cómo hackeó, creo que también tenía acceso a la MT, que básicamente fue empezó todo esto en una de las maquinitas que había de compra de tickets, que tenían los tickets, no sé si os acordáis, naranjas, el abono mensual, que tenía 3 letras y 3 números. Pues empezó a tocar las esquinitas, salió un pop-up y bueno, ya empezó a hacer de las suyas y al final pues estuvo viajando creo que durante 2 años gratuito, sacándose abonos globales para viajar por toda España, por AVE, con Renfe, y lo publicó y ahí se explica cómo lo hizo y sale en una foto el forrado entero de billetes de abonos de estos mensuales con la palabra, tenían 3 letras y 3 números, pues él se había puesto hacker en esos títulos. Entonces, sí, muy interesante esa charla. Y así veis un poco David, de lo que es capaz. Eso te iba a decir, digo, ahora yo creo... pavos por el abono. Es lo que te iba a decir, digo, ahora debe estar muy demandado porque son 60 eurazos. Y si ya consigues mejorar la frecuencia de trenes en Madrid, ahora que al parecer es imposible contagiarse de coronavirus yendo petao en el metro, pues ya sería la hostia. Pero bueno, ya tampoco vamos a pedir aquí imposibles, ¿no? Hay que hacer una lista de preferencias. Sí. Técnicamente muchísimo. Quiero decir. Técnicamente. Claro. El equipo, por ejemplo, Facebook, que es al fin y al cabo el que tiene más control de las redes sociales, tiene un equipo de seguridad. Un amigo mío trabaja allí, de hecho. Tiene un nivel de seguridad buenísimo. Y las personas que trabajan en Facebook en seguridad son de las mejores del mundo. Y el nivel técnico que hace falta para ser capaz de encontrar una vulnerabilidad en una red social es muy complicado. Me refiero, no es algo que encuentre una persona, lo tiene que encontrar un grupo de personas o una empresa. Entonces, técnicamente no tiene sentido intentar atacar una red social. En cambio, digamos que individualmente o por fallo más bien personal, es muy sencillo. Y esto lo digo porque a mí me llegan cada 2 semanas una persona diciendo me han hackeado el móvil, me han hackeado el Instagram, ya no tengo mi cuenta. No, ya os digo que no. A nadie le roban la cuenta. O le has dado la contraseña a tu ex, que es lo más habitual, siempre es eso, o la has dejado apuntada en un sitio, o te han hackeado un email y tienes la misma contraseña en todos los sitios, ¿vale? Esas son las opciones que hay. Pero que te hackeen a ti individualmente haciéndote algo es realmente complicado. No tiene sentido que te intenten hackear el ordenador para encontrar una contraseña. Ya te digo, al fin y al cabo es un ataque individual hacia tu persona y ya tienes que tener algo de mucho valor como para que alguien vuelque ese esfuerzo en sacar eso. Por ejemplo, en el caso de que fueras... Te voy a poner bueno, y esto me ha pasado a mí, ¿vale? Yo una vez, de una de esas personas que digamos... No sé si se puede decir eso, pero... De una de esas personas que yo... encontré una contraseña, probé a ver en cuántos sitios tenía esa contraseña. Y la tenía en muchos sitios, entre otras, el banco. Entonces, ¡ostras! La historia es, supongamos que yo por lo que sea encuentro una contraseña, ¿vale? En un POSIT de un email de una persona. Si tienes el email ya tienes todo, obviamente, porque te metes en BVA, le das recuperar contraseña, te la manda Gmail y ya está, y ya lo tienes. Ahora tienen un poco más de seguridad porque hay segundo factor de autenticación, o deberían tenerlo todas las personas, pero bueno, teniendo el email generalmente tienes el control de todo, y el 90% de las personas yo creo que tienen la misma contraseña para todo.
Entonces, si eres una influencer enorme y tienes, por ejemplo, 20 millones de seguidores, a lo mejor tiene sentido que te intenten atacar robando, o sea, metiéndote un troyano en el ordenador para averiguar tu contraseña del Instagram, para quitarte el Instagram. Robarte fotos. Sí, eso es, Sí, robarte fotos fotos. o que intenten directamente, yo qué sé, quitarte el dinero que tienes tú pues no sé, de lo que has ganado de YouTube o de lo que sea. Pero generalmente yo creo que el problema mayor es lo que es el scam, que es básicamente engañar en cuanto a básicamente dar una imagen de algo que no es, o como un phishing, por ejemplo, que también es muy habitual, que te envíen un email o una notificación en alguna red social o lo que sea, diciéndote que si haces ciertas cosas, pues que puedes optar a algo, o simplemente de, oye, somos tu banco, te recordamos que nos tienes que enviar tu contraseña, o tienes que actualizar tu contraseña, y resulta que no es el banco. Entonces, lo dicho, técnicamente son muy seguras, es imposible, ya te digo, si alguien tiene dudas de si le han hackeado el Instagram o el Facebook o cualquier red social porque alguien que sabe de un poquito de seguridad le haya hackeado, en absoluto. Esa persona, ya, vamos, es imposible. Y si supiera tanto de seguridad, no te hackearía a ti, te hackearía directamente a Bill Gates, porque si hackeas Instagram, da igual a una persona. Sí, alguien que se le puede sacar cosilla, ¿no? Dinerillos, cosas con las que puedas sacar pasta. Entonces, el problema está en el sentido común. Lo que digo es, si las personas tienen sentido común, la seguridad está más que garantizada para todas las personas. Y no hace falta tener conocimiento de seguridad para estar seguro. Simplemente tener sentido común y que no te pase como le pasó a mi novia, por ejemplo, de que si estás en Safari no te va a saltar un pop-up de tienes un virus, porque es un navegador y te has metido además en una página para hacer cosas ilegales, o sea, para descargar películas. O sea que tú dices que el más seguro, o sea, el equipo que tiene una seguridad, digamos, más sólida es Facebook ahora mismo. Hombre, la empresa que más seguridad tiene del mundo es muy probable que sea Facebook. Sin duda, a ver, son los que más invierten en tecnología y serán los que más dinero tienen invertido en ello. Y tienen que ser Facebook, Amazon, Microsoft. Tienen que ser todas esas empresas. También te digo, una cosa es la seguridad, digamos, técnica y otra cosa es lo que pasó con el Cambridge Analytica, que eso ya es otra movida. También está considerado seguridad porque es privacidad, pero es un mal caso. O sea, no es un agujero de seguridad, ¿vale? Y de hecho, una cosa donde, vamos, muchos de los que trabajamos en seguridad participamos en lo que se llaman bug bounties, que básicamente es Facebook, por ejemplo, si tú encuentras una vulnerabilidad y te paga, según cómo de grave sea esa vulnerabilidad, te paga más o menos dinero. Y hay muchísima gente trabajando de eso. Entonces, tú te encuentras una vulnerabilidad en Facebook, la reportas y te has llevado en ese día 2.000 euros, 3.000 euros. Yo como usuario. No, una persona que tenga conocimiento de seguridad. Tiene que ser un ataque técnico. No, ahora mismo abro el Facebook y me pongo a mirar cosas, ¿eh? Yo tengo bastante tiempo libre a veces, ¿eh? Tiene que ser un ataque técnico. O sea, tiene que ser... Cada ataque tiene su nombre, pues cada ataque tiene un precio asignado. Entonces, si encuentras, por ejemplo, un SQLI, pues te pagan directamente... Bueno, te contratan básicamente. Te pagan a lo mejor 25.000 euros en el día y al día siguiente te contratan. Porque es el ataque más grave que hay. Bueno. Está interesante. Está interesante, ¿no? No, es que yo creo también, yo ni lo preguntaba porque hace un tiempo, de hecho, nosotros hacemos una sección que se llama Micronews y hablamos de que estaban investigando a Instagram en Irlanda, si mal no recuerdo, ¿no? Porque en un país de esos donde funciona mejor todo. Claro, pues el tema es que había un fallo de seguridad, ¿vale? Que realmente sí se podía... Es que, claro, tampoco era de seguridad como tal, ¿no? O sea, era un fallo de que los menores de edad podían colocar sus cuentas de Instagram como creadores y por tanto accedían a cierto tipo de funciones, pues por ejemplo, como los tenemos nosotros en la cuenta de Instagram. Pero esto lo que provocaba es que si esos menores habían añadido un teléfono móvil, un email, un lo que fuera, quedaba reflejado, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en nuestro perfil no tenemos añadido el email, no tenemos añadido ningún teléfono y por lo tanto pues no se ve, se ven enlaces a otras redes, pero en este caso sí que hubo, pero cientos de miles de casos pues de teléfonos de menores por ahí perdidos. Claro, y los teléfonos de los padres, que al final ahí tienen gente, también pueden ser. Tienen datos de otra gente y al final pues eso quedó, digamos, un poco público dentro de Instagram.
Claro, eso es lo que os decía, no es un fallo técnico como tal, es un mal uso, o bueno, un bug en ese caso, en la programación, en el momento en el que se hizo ese módulo, no se contempló el hecho de que menores pudieran optar a ser creadores de contenido. Pero como tal no es un agujero de seguridad, es un mal desarrollo del módulo ese. Y suele tener precio, me refiero. Eso al fin y al cabo suele acabar en multas grandes para la empresa y bastante grandes, desde que salió la GDPR, la nueva ley de protección de datos. Claro. Una cosa de los menores que me gustaría comentar. ¿Tú cómo ves que niños, porque son niños, tengan cuentas de redes sociales que yo creo que no están, digamos, educados para tener una cuenta y manejarla como, yo que sé, como tengamos pues tú o Alex, tengamos conocimiento de pues no subir ciertas cosas, cierto contenido que nos puede perjudicar a la larga? ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿tú crees que debería haber un control más por parte de los padres, por parte de las redes y por parte de digamos, legal? Yo te rebato lo que dices de que no tienen el conocimiento de usar las redes sociales porque creo que... Yo sé de algunos casos de gente que es menor, ¿sí? Bueno, y gente que también es mayor de edad, que digamos que no sabe usar las redes sociales de una manera decente. Yo creo que hay tres tipos de casos. Los que no saben, o sea, neuromotoramente no saben, o sea, me refiero, no entienden, que quizás son los ancianos. Luego están los que creen que entienden, pero no entienden, que somos la mayoría. Me refiero, nosotros podemos pensar que entendemos la red social porque entendemos el uso que quieren de nosotros. Me refiero, entendemos lo que nos piden de Instagram, que es que subamos fotos, que subamos stories. Ahora nos han puesto el Reels, pues es que quieren que subamos más Reels que stories. Eso es lo que nos piden. Pero lo que no entendemos es el uso real, o seguimos sin entender realmente el impacto que va a tener porque ni siquiera llega al futuro, entonces no podemos preverlo. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, esto, si... ¿Ves la película? ¿Cómo se llama la película de esta película española que salió hace poco de un hombre que pertenece creo que a la República y cuando sale Franco se queda emparedado, encerrado, se queda encerrado para que no le maten? Porque... el de Antonio de la Torre. De Antonio de la Torre, sí, ¿cómo se llama la película? Sí, que ha sido ahora, la van a llevar a los Oscar, vamos, que ha ganado la candidatura para que sea nominada a los Oscar. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero es algo de... Trialgo, ¿no? La trinchera o la algo trinchera, así. La trinchera. La trinchera, sí. Algo así. Trinchera invisible o algo así. ¿Sé cuál es? Pues es un poco como pasaba a día de hoy en internet, va a pasar como pasaba en esa época realmente, que era, si tú pertenecías a un partido, digamos, de izquierdas, cuando salió Franco, pues se tenían datos en papel de qué personas pertenecían a un partido que no beneficiara a Franco y por tanto se iba por ellos para matarles. En el caso de ahora es más fácil aún. Me refiero, si por lo que sea ahora, si tú quieres encontrar una persona que pertenezca a una ideología concreta, es muy fácil, no tienes que preguntarle, solo tienes que ir a internet. Entonces tú puedes entender muchísimo de Instagram, pero no entiendes el impacto que tienes con cada foto que subes, ¿vale? O sea, sé que no es un poco el caso al que íbamos, pero quiero dejar claro que cada dato que subimos, de hecho, os digo, hay una aplicación, si no me equivoco, que lo miré el otro día, que le mandas una foto de tu cara y te dice si eres gay o no. Solo por la cara que tienes, o sea, solo fisiológicamente. Y imagino yo que acertará más del 50% de las veces para que eso esté ahí, o sea, para que esa aplicación se haya hecho famoso. Imagino yo que tendrá algún... A fin y al cabo, eso es Big Data, es analizar 1.000 millones de casos y ver cuáles cumplen y cuáles no. Pero en el caso tú dices de lo de pues ahora tú subes un comentario y es fácil más o menos saber tu ideología y demás. Pero si yo, por ejemplo, tengo mi cuenta personal y, digamos, subo cosas no muy de izquierdas, digamos, pero alguna cosita, algún detalle, pero luego yo, de oculto, tengo una cuenta donde no se me ve, o más o menos dejo caer que soy yo y suelto burradas de derechas. O sea, hay gente que a lo mejor tiene cuentas, digamos, fantasmas, en las que pueden soltar diferentes mensajes, que es luego lo que se puede... Digamos, decir como los bots que utilizaban para... Hombre, generalmente, yo creo el 99,9% de las personas, si tienen un comentario en su Instagram personal, ¿vale? Un poquito a favor de la izquierda, es que son de izquierdas. Entonces, te equivocarás una vez, pero el resto acertarás.
Entonces, la información está ahí y cuando eso sea capaz de analizarlo, pero no para ideología política, puede ser para todo tipo. No me refiero, a lo mejor a ti te quieren vender un producto y simplemente viendo, analizando las fotos que tú tienes, por ejemplo, ahora yo cojo tu fondo, ¿vale? Veo ahí que tienes varios VHS y arriba también tienes como unos DVDs y tal. Cojo la foto que tienes ahora mismo, ¿vale? Johnny, te estoy mirando, capturo la imagen y analizo lo que hay de fondo y veo que tienes películas. No me hackees, ¿eh? y veo que tienes películas, por tanto digo, vale, a este tío le gusta el cine. Veo las películas que tienes detrás y las analizo una a una. Esto lo hace la máquina, no lo hago yo. Y llega un momento en el que al final lo que tienen las empresas es que saben perfectamente lo que quieres. Entonces, ese es el mal uso que tenemos. Yendo a lo de los niños, están en el mismo caso, pero a lo mejor un poco más avanzado. O sea, al fin y al cabo todo esto acaba en lo mismo, en que una persona use algo y que en un momento determinado se arrepienta y no pueda eliminar las pruebas. Seas un niño de 13 años o seas una persona de 20, que conozco muchas personas que han subido contenido que no querían subir y que luego se han arrepentido y que lo pueden haber borrado, pero no desaparece de internet. Ya. Eso va a estar siempre ahí. Y de hecho hay una página por ahí que lo que hace es descargar todas las cosas de Instagram para que, aunque tú las borres, eso siga ahí. O sea que eso existe. Sí, con Twitter también hay una que de hecho mola un montón porque, el archivo porque RG. sirve. No sé exactamente cómo es, pero o sea, yo lo que sé es que básicamente lo que hace es, digamos, guardar los tweets que se publican para que si luego a alguien se le ocurre eliminarlos, sigan estando ahí. De manera que, por ejemplo, por poner un caso, yo soy un político X, ¿no? Vamos a suponer. Monto X polémica, la que sea. Pongo un tuit desafortunado porque se me va la olla o porque mis asesores porque te has calentado. mantas. Claro, o te has calentado, efectivamente, lo elimino a las 2 horas y de repente está ya la prensa contraria a mi ideología con el tuit ahí para ponerlo en portada al día siguiente. Y lo que es peor, mira, voy a poner un caso para que veáis un poco por dónde va esto. Sabéis que hay un montón de personas en Twitter que han dicho que tienen ciertos títulos que no tenían. Sí. Hay una página que se llama, que es... Creo que es la página en la que dices, pero puede que haya más. Esta es la librería digital por defecto, se llama archive.org. Si os metéis ahí, podéis poner cualquier página web, ponéis el día del pasado que queráis y os dirá cómo estaba esa página en su momento. Por ejemplo, ponéis 20.com, os vais a 2005 y podéis ver cómo estaba el 20 en 2005. Hostia. Eso es a lo que me refiero. A recuperar fotos. Claro, y para algunas cosas más. Entonces, eso es a lo que me refiero. Al fin y al cabo, ahí tenéis... le puede pasar a un niño de 13 años, pero le puede pasar a una persona de 40 que haya, pues eso, lo que ha dicho él es el mejor ejemplo, que te calientes en un momento, digas algo que cualquiera, o sea, me refiero, es totalmente... No creo que haya ningún tipo de... Bueno, todos aceptamos que una persona se puede calentar y decir algo indebido en un momento. El problema está en que si queda grabado y constantemente toda la vida te dicen dijiste esto en su día, pues es el mal uso de internet en ese caso. Respecto a si a mis hijos les voy a dejar tener internet con 13, o sea, internet o móviles con 8 o 9 años, no creo que sea sano, la verdad. Y yo, en mi opinión... Hombre... Tú lo puedes hacer, o sea, que te da un poco igual. Tiene una cosa muy mala lo de hackear, en verdad, ¿eh? Y es que, y lo digo con conocimiento de causa, pierdes un poco como la referencia de lo que es verdad y lo que es mentira. Lo digo porque, y no tampoco porque haya estado constantemente investigando a alguien, pero sí que en algún momento he visto algo de alguien y he pensado, tú puedes perfectamente... O sea, al final crees que conoces tú mejor a una persona que lo que él quiere que veas de ti. Me refiero, todo el mundo tenemos derecho a la intimidad totalmente. Entonces, saber la verdad o toda la verdad de una persona en absoluto es bueno, pero ni por internet, ni hackeando, ni siquiera, vamos, porque alguien te cuente todo de ella, todo de él, absolutamente todo, y que al final tengas tú toda la información en crudo. También por tocar un poquito todos los temas, y hablando de peligros de internet y demás, ¿cómo de seguro es comprar con PayPal o tarjeta de crédito por web? Técnicamente muchísimo también. Me refiero, al fin y al cabo, todo lo que conlleva dinero suele tener una seguridad muy importante porque las multas son muy grandes y no les interesa en absoluto
tener que desembolsar 1 millón de euros o de dólares o lo que sea. Pero, ¿cómo de seguro es para cualquier persona hacer una compra? Bueno, diría que a día de hoy sí, diría que a día de hoy bastante, la verdad. Creo que siempre que tengas claro, lo que te digo, el sentido común y que sepas dónde estás comprando, por ejemplo, si tú quieres comprar a Nike, tienes que ir a nike.com y mirar arriba que ponga nike.com y que tenga HTTPS. Tú no tienes que entender lo que es el HTTPS, ni por qué es bueno ni por qué es malo. Tienes que saber que tiene que estar, porque es bueno, y ya está. Simplemente saber que eso es bueno y punto. Pero no le vas a pedir a una persona de la calle que sepa lo que es HTTPS y qué diferencia tiene la S con el HTTP. No tiene sentido. Entonces, tú hazme caso que yo entiendo. Siempre que tú puedas, siempre que la gente tome esas medidas básicas, yo creo que es muy seguro comprar en internet. Y vamos, de hecho, yo siempre lo he pensado que las veces que los negocios que yo tenga o las personas que yo trabaje y que les pueda ayudar, yo creo que internet es el mejor sitio para promover un negocio. Es que al final, si tú das un buen servicio, eso lo que te va a generar es confianza en la gente. A mí, por ejemplo, me pasó hace, ¿qué fue? El año pasado, cuando empezó todo el confinamiento, que me estaban cargando en la cuenta 50 euros de una página que me dio a mí por entrar, por mirarlo. Yo no soy mucho de mirar la cuenta, la verdad, la miro de vez en cuando y tal. Eso es querer rico. Eso es querer rico. Un pobre mira la nómina bien, ya te lo digo yo. En ciertas ocasiones, sobre todo en cenas y tal, no me gusta mirarlo al día siguiente lo que me he gastado, pero bueno. Me pasó que me quitaban 50 pavos al mes o algo así, no me acuerdo qué página es, menos mal que lo he olvidado ya también, y me dio por entrar y es la típica, mete tu cuenta y te pasaremos la información. Dije, sí, una cuenta te voy a pasar a ti. Llamé a mi banco y averiguaron y era una página de putas, básicamente. Había sacado 50 pavos y me había puesto y no entró en mi vida en ese sitio. Pero debe ser eso, que me compré algo en internet, me cogieron el número de cuenta, o el CV o lo que sea, y me estaban sacando 50 pavos. Y llamé al banco y al final se cerró el grifo de eso, pero vamos. Eso a la madre de una amiga mía le pasó igual. Al ser una cantidad... Claro. Y hay gente, por ejemplo, a mi madre que ahora está con el tema, pues eso, de las tarjetas del móvil, no se entera muy bien y si le pasa eso no se va a dar cuenta. Eso pasa, pero no tanto pasa, no creo que haya pasado en absoluto porque hayas tenido un fallo en el pago online, porque te hayan hackeado un pago y se hayan quedado con tus datos de la cuenta. Eso generalmente pasa, o al menos el caso más fácil yo creo que es como le pasó a la madre de una amiga que estuvo durante creo que 2 años pagando el alquiler en verano, durante los meses de verano solo, de una casa en Sevilla. Y ella no iba nunca, ni sabía que era esa casa ni nada. Y parece ser que le robaron el DNI y que con eso hicieron un alquiler o hicieron un pago y tal, y lo tenían esos meses. Y había alguien en esa casa. Entonces estuvo durante, creo que fueron 3 meses un año y 3 meses el año siguiente, pagando eso y no sabía de dónde venía. Generalmente es por eso, es más por un robo de identidad que por un digamos, como que te hayan interceptado en un pago y se hayan quedado con tus datos y generalmente porque si os dais cuenta, o al menos a día de hoy, cada vez que haces un pago, la aplicación móvil te pide el segundo factor de autenticación, te pide, oye, ¿has pagado esto? ¿Quieres pagarlo? Entonces, ya con esa facilidad a día de hoy yo creo que es lo más seguro comprar por internet, siempre que tengas esos datos claros, que veas que es la página que es, que si estás en Nike no sea... no sé, Nike con Q, ¿vale? Que sea Nike con K. ¿Qué pasa? O sea, que es que muchísimo de esto. Sí. Y... como en el mercadillo, comprabas el Nokia, en las chandas Nokia y... Eso es, en las Adivas y cosas así, sí. Y esa y luego la otra es lo del HTTPS, que eso también es muy importante porque si no tienes el HTTPS te pueden robar todos los datos, todo lo que estés haciendo en internet, mientras no haya HTTPS la gente puede verlo. Y es muy fácil verlo, es igual de fácil, es comprarse un aparatito y ya está. Hostia. Para ir cerrando, digamos, la entrevista, que queremos tocar un tema que aunque no sea, digamos, de tu profesión, tiene relación, ¿vale? Porque al final, poco a poco estamos viendo que cómo la inteligencia artificial
se está instaurando en nuestras vidas poco a poco. En robots, ahora hay aplicaciones también que, yo que sé, que crean caras desde cero. Tú pagas un cierto dinero, te crean una cara cero con distintas fotos en distintas situaciones, te puedes crear, por ejemplo, un perfil falso. Debemos tener cuidado o miedo ante la llegada de la inteligencia artificial, porque sí es verdad que el cine, por ejemplo, muchas veces nos mete miedo con la inteligencia artificial. Terminator, la última, que nos parece un peliculón, que es Ex Machina, que lo explica muy bien. ¿Crees que deberíamos tener miedo? ¿Deberíamos tener algo de cuidado? ¿O simplemente tenemos que ver cómo avanza el tiempo y a ver cómo se instaura la inteligencia artificial en la sociedad? Hombre, yo creo que un poco de miedo sí, porque hay ya generadores de discursos falsos. Básicamente lo que hacen es coger la cara de Trump, por ejemplo, con 3 movimientos ya son capaces de simular un discurso y simplemente y hay simuladores de voz. Entonces tú puedes hacer que un vídeo, o sea, que una persona, persona que tú quieras, diga lo que tú quieras y que sea indistinguible de la realidad. Entonces ya eso de por sí debería acojonar bastante. Entonces, eso se puede hacer, por ejemplo, con Hitler, por ejemplo. Sí, coger varios vídeos, la voz de Hitler y crear un discurso totalmente diferente al que tiene. Sí, y a día de hoy ya se puede hacer. Lo que pasa es que a día de hoy todavía se puede llegar a detectar que son falsos, pero en cuestión de 10 años ni de coña se van a detectar. Entonces, en un momento en el que no sepas lo que es la realidad y lo que no, y eso es pura inteligencia artificial, pues es un marrón guapo el que tenemos por delante. Y bueno, y en inteligencia artificial, si lo sumamos a Big Data, ya es una movida, porque eso al fin y al cabo es otra vez más el Cambridge Analytica, en el caso de que puedas decir, dame el perfil demográfico de España y con una inteligencia artificial decirle, dedícate a ganar dinero y que vea cuáles son los patrones de dinero de los españoles y que tire por donde la inteligencia artificial crea que debe tirar. Y no hay nadie detrás de eso, me refiero, no hay nadie mirando qué es lo que hace esa inteligencia artificial. Ella va tirando para adelante y te da los datos y tú te coges los datos y te los quedas. Pero no hay nadie pensando, oye, esto está bien, esto está mal, ¿hacia dónde vamos? ¿Sabes? ¿Me explico? Sí, perfectamente. Pero tú, por ejemplo, a una inteligencia artificial le puedes dar unas bases en los que esa inteligencia crea que algo está bien, algo está mal. Hombre, no te sé decir, pero... No te sé decir en tema de moral, pero sí que sé que, en Facebook han hecho algunas pruebas y lo que han conseguido es que la inteligencia artificial, el objetivo es que ella aprenda. O sea, ese es el único objetivo que tiene una inteligencia artificial, que tenga la capacidad de aprender. Sí que se le pueden poner paredes, se le pueden poner límites, pero es imposible poner todos los límites corrientes. Me refiero, tú puedes decirle, oye, matar está mal. Vale, matar no lo va a hacer, pero hacer sufrir a una persona hasta que se suicide esa persona porque no quiera vivir así, eso no está contemplado. Entonces tienes que poner ahí otra cláusula más. Así hasta el infinito de cláusulas negativas. Entonces la lista negra la puedes poner, pero si él va a ir aprendiendo, va a encontrar siempre la manera de darle la vuelta a esas reglas o esas excepciones que tú le has puesto. Y de hecho la aplicación que hizo Facebook, que básicamente hablaba en un lenguaje las máquinas, no me acuerdo muy bien cómo era, pero eran básicamente 2 máquinas que empezaron hablando en lenguaje y tenían como que optimizar el lenguaje y acabaron hablando un lenguaje totalmente diferente, nuevo, que desconocían los desarrolladores y que ya estaba mucho más optimizado para las máquinas, pero que los programadores desconocían totalmente, no tenían manera de entender qué estaban queriendo decir una máquina con la otra, porque habían aprendido mucho a mejorar el lenguaje. O sea, crearon una vía de comunicación para ellos dos que nadie para conocía. Esos 2 ordenadores, eso es, que ellos ellos fueron aprendiendo ellos solos. Pues David, ha sido interesantísimo hablar contigo. Te damos las gracias los dos por haber compartido este rato con nosotros y, bueno, pues todas las cositas que nos has contado, que nos has explicado. De verdad que ha estado interesantísimo. Además, nos viene genial porque nos ha quedado el programa redondo en cuanto a contenido, cosa que en nosotros no es ni accidental que ocurra. Así que, de verdad que encantados de tenerte y oye, si un día nos hacemos famosos como en la inocentada que hicimos de que nos había fichado Radio Nacional... Pues estás más que invitado. Qué cabrones sois, Ya lo sé. ¿Te lo creíste o qué? Me lo dijo Javi, me dijo, sí, han fichado. Y yo, sí, de verdad. Digo, pues no llevan mucho tiempo. Me dice, que sí, que me ha dicho que sí.
¿Cómo se subía la gente al carro, de repente? Me cago en 10. Lo iban contando unos a otros. A mí, Esto es vamos, España. yo puedo decir que a mí me habló gente que ni me había hablado. Años. O sea, el día siguiente de hacer eso, yo estuve con unos amigos y me empezaron a preguntar y tuve que improvisarme todo tipo de mentiras y cuentos para mantener la broma con ellos. Y ya cuando descubrieron que era mentira, bueno, os podéis imaginar la que me ha caído, ¿sabes? Pero, en fin. Lo dicho, que de verdad, muchísimas gracias. Espero que te hayamos hecho sentir cómodo y no te lo hayamos puesto muy complicado. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a vosotros, Lo mismo chicos. nos ha hackeado ahora mismo y ni nos hemos dado cuenta. Estarán mirando nuestras guarras. He mirado, pero no tenéis nada. Vale. Entonces no tenemos nada interesante. Entonces no has mirado muy bien.